Hola, buenas tardes. Hasta ahora estuvimos viendo fuerzas, fuerzas solas, fuerzas acompañadas, pero nunca vinculadas entre sí ni aplicadas a un cuerpo. Siempre las vimos en una terna de ejes, como acá. Hay una terna de ejes, siempre vimos que tiene que haber una escala, y ahí está el cuerpo. ¿Ven? Las fuerzas, si no están aplicadas a un cuerpo, no nos sirven, porque nosotros queremos saber qué le pasa a ese cuerpo debido a las fuerzas. Y como bien se llama la materia, la parte de esta materia, que es estática, lo que queremos hacer es que ese cuerpo no se mueva. En principio, este cuerpo se va a tender a mover porque tiene aplicada una fuerza. Después nosotros trataremos de equilibrarlas con otra fuerza para que se quede estático. Bueno, como les decía, acá hay dos fuerzas aplicadas en este cuerpo. En el punto A está la fuerza P1 que tiene intensidad 2 toneladas. Y fíjense, está dibujado en este pizarrón, serían 2 unidades, porque yo no tengo centímetros, pero digamos que son centímetros. Entonces, si tengo una escala de 1 tonelada por cada centímetro de hoja, lo dibujo de 2 centímetros. Y hago esa rayita para que se vea. No hace falta que ustedes dibujen esa rayita, es para que ustedes vean que lo dibujé de 2 unidades, o sea, de 2 centímetros, porque la intensidad es 2 toneladas. Esa recta de acción, que por donde se puede ubicar la fuerza, está ahí bien marcada por su ángulo, alfa P1. Ese ángulo alfa P1 sale de una horizontal y va en sentido antihorario. Entonces, fíjense que el sentido de la fuerza es hacia arriba a la derecha. Después tenemos otra fuerza que está aplicada en B, que tiene una recta de acción también. Y ese punto B tendrá sus coordenadas, también será un dato, y dice 3 toneladas. Fíjense, tiene 3 unidades, o sea, 3 centímetros, digamos, y la escala es 1 tonelada por cada centímetro. Bueno, tenemos dos fuerzas. Esto ya, al tener dos fuerzas, se llama sistemas de fuerzas. Después vamos a ver con más fuerzas, pero por ahora con dos. Ya cuando hay dos es un sistema de fuerzas aplicado a un cuerpo. Bueno, vamos a ver, como dice el título, sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cuándo son las fuerzas concurrentes? Cuando sus direcciones, cuando sus rectas de acción se cortan en un punto. Y fíjense, esas fuerzas están separadas, están lejos. Si yo no les hubiera dibujado su recta de acción, no las hubiera continuado, ustedes quizás ni se dan cuenta que esas fuerzas son concurrentes porque se cortan en un punto. Recuerden que las fuerzas las podemos dibujar en cualquier parte de su recta de acción. Así que tranquilamente yo esas dos fuerzas las puedo dibujar en el punto donde se cortaban las dos rectas de acción, que lo llamé C. El punto que me dieron de dato era el A, el otro es el B, y yo averigüé el C donde se cortan esas rectas de acción. Así que tengo las mismas fuerzas, al cuerpo le está produciendo el mismo efecto ese sistema de fuerzas de P1 y P2, ¿no? También está alfa P1, alfa P2, ¿ven? Alfa P2 da toda la vuelta, aparentemente debe ser más o menos 320 grados, pero más de 270 que es 90 hacia abajo. Y alfa P1 más o menos debe estar en los 40 grados. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos dos fuerzas que vieron que siempre que tengamos dos fuerzas son concurrentes, porque sus rectas, salvo que sean paralelas, se cortan en nuestro plano, en nuestra hoja. ¿Ven? Ahí está la terna, está la escala, como siempre debe estar, acá está el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros una vez que vemos o nos encontramos con un sistema de fuerzas concurrentes? Bueno, aplicar el primer principio de la estática, que ustedes lo tienen copiado en la carpeta. El primer principio de la estática es el del método del paralelogramo, que nos indica, nos puede servir para hallar la resultante de un sistema de fuerzas. O sea, ¿qué es la resultante de un sistema de fuerzas? Es esa fuerza que es la suma de otras dos. Por ejemplo, yo tengo P1 y P2
y quiero hallar la resultante, bueno, la resultante va a ser la suma de P1 y P2. O sea, la resultante va a producir el mismo efecto en ese cuerpo que P1 y P2 juntas. Entonces, recuerden, primer principio de la estática, principio del paralelogramo, el efecto de dos fuerzas P1 y P2, como están acá, aplicadas a un mismo punto, ven que están las dos en el punto C, y cuya intensidad y dirección son conocidas, y sí, intensidad es conocida, dijimos 2 toneladas P1, 3 toneladas P2, los ángulos los tenemos, alfa P1, alfa P2, yo seguramente les voy a dar con números, pero esto es así genérico. Queda definido por la diagonal del paralelogramo y ahora va a haber que construir un paralelogramo. El paralelogramo es un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados. ¿Cómo se dibuja? Donde termina P1 se traza una recta paralela a la recta de acción de P2. Y donde termina la flechita P2, se traza una recta paralela a la recta de acción de P1. Fíjense, vamos al sector C. Donde termina P1, fíjense, trazo una recta azul paralela, ¿ven? Esas dos rayitas quieren decir que estas dos son paralelas, a la recta de P2. Y donde termina P2, sale una recta paralela a la recta de P1. ¿Ven? Se trazan esas dos paralelas. Entonces, queda formado un paralelogramo, que sería ese que no es rectángulo. Es un paralelogramo, porque si fuera rectángulo tendría que tener ángulos rectos, y esto hay una posibilidad que tenga ángulos rectos, pero no siempre tiene por qué serlo así. Es un paralelogramo. Es un rectángulo que generalmente no tiene ángulos rectos. Entonces, ¿qué dice? Entonces seguimos recordando el primer principio de la estática, que queda definida la resultante como por la diagonal del paralelogramo, ¿ven? Donde empieza las dos fuerzas, donde están aplicadas las dos fuerzas P1 y P2, también tiene que estar aplicada la resultante. Por ahí también tiene que estar la fuerza que produce el mismo efecto que P1 y P2. ¿Y dónde termina? Donde se cortan las paralelas, o sea, en la diagonal del paralelogramo, que tiene por los lados las fuerzas P1 y P2. ¿Ven? O sea que donde termina P1 trazo una paralela a la fuerza P2. Donde termina P2 trazo una paralela a la fuerza P3. Donde se cortan esas paralelas, ahí llega la resultante. ¿Y de dónde sale? Desde donde salen todas las fuerzas, desde el punto C, porque son todas fuerzas concurrentes. Todas concurren a un mismo punto, por eso son concurrentes. Entonces así se determina la resultante gráficamente. Estamos viendo el método gráfico. ¿Ven? Así como dibujé la resultante, siempre todo tiene que estar bien a escala, ¿eh? También, fíjense, le marqué el ángulo de la resultante, alfa R, que sale siempre de una horizontal también. Entonces, fíjense, vamos a limpiar un poco el tema y vamos a el sector D. En el sector D verán que, bueno, ese punto C, esta vez lo acomodé bien en la terna, está en el 2, 7, XC es la coordenada en X, y C la coordenada en Y. O sea que el punto C es paréntesis 2, punto y coma 7. Y de ahí borré todo lo demás y dejé R. Y el ángulo. Y no necesito más, porque miren, fíjense, tengo los 4 parámetros que necesito una fuerza. Intensidad, y bueno, ahora lo calculo. Fíjense, voy al sector E. Conclusión del método gráfico. ¿Cómo hallo la resultante? Mido, ahí está la regla, mido en el dibujo. Yo ahí hice unas rayitas, 1, 2, 3 y casi 4. Mido con una regla y según mi medición es 3,8 centímetros. Y lo multiplico por la escala, porque una resultante, una fuerza, no puede estar determinada su intensidad por una unidad de longitud, por centímetros. Tiene que ser tonelada o kilo. Entonces, 3,8 centímetros por la escala. Fíjense, como la escala era 1 tonelada sobre centímetro, quedó que centímetros se simplifica con centímetro y queda 3,8 toneladas.
Así que gráficamente ya sé que la resultante es 3,8 toneladas. Y el ángulo también, con el transportador ahí como lo ven, lo pongo ahí en el centro, en el punto C, y mido, y me dio, supuestamente acá yo lo medí, me dio 338 grados. Entonces, listo, ya tengo todo. La intensidad de la resultante es 3,8 toneladas. La dirección está dada por el ángulo, 338 grados, y el sentido también por el ángulo, porque quiere decir que va hacia abajo y a la derecha. Y el punto de aplicación y es el mismo que todas las fuerzas concurrentes, el punto C, 2, 7. Así que así es como se puede hallar la resultante de un sistema de dos fuerzas concurrentes. Recuerden, la resultante es la fuerza que produce el mismo efecto que las fuerzas que sumamos. O sea, al cuerpo lo va a tratar de mover o de modificar de la misma manera que las fuerzas originales. Chao.